Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a explicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton que vamos a ver ahora son tres. La primera es la ley de inercia. ¿Qué nos dice la ley de inercia? Si la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, ¿qué va a pasar? Este cuerpo o va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En definitiva, la aceleración va a valer cero. Si la suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero, quiere decir que se anulan. Si hay varias fuerzas, o no actúa ninguna, o las que actúan se anulan. Para el caso es lo mismo. El cuerpo va a permanecer en reposo o va a aparecer o se va a seguir moviendo en línea recta y con velocidad constante. O sea, en definitiva, los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento, salvo que actúe alguna fuerza que lo haga cambiar ese estado. Venimos en el colectivo frena. Si no aplicamos una fuerza agarrándonos del pasamano, por ejemplo, seguimos con la velocidad que venía el colectivo. ¿Ah? Si estamos en reposo y de pronto arranca el colectivo, el auto, lo que sea, nos vamos hacia atrás, porque si no aplicamos alguna fuerza, nos agarramos del pasamano, como decía recién, nos vamos a quedar quietos y el colectivo se nos va a ir. ¿Ah? Entonces, si no actúa ninguna fuerza, el cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, porque también recién en los dos casos que di de ejemplo estaban en reposo, pero supongamos que se está moviendo un carrito en línea recta y con velocidad constante. Se va a seguir moviendo si no actúa ninguna fuerza. Cuando vemos que se frena de golpe es porque actúa alguna fuerza. Por ejemplo, el rozamiento. El rozamiento, si un cuerpo se está moviendo y de pronto se frena, ¿por qué? Porque actúa alguna fuerza, si no, no se hubiese frenado. La fuerza puede ser el rozamiento, puede ser distintos efectos, el rozamiento con el aire, pero si no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo se va a mantener en línea recta y con velocidad constante. Eso nos dice la primera ley. Bien, en la segunda ley de Newton. La primera, como vimos, no tenía ninguna fórmula, simplemente era un enunciado. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Supongamos ahora que estamos de compras en el supermercado, tenemos un carrito y otro carrito acá. A este le aplicamos una fuerza mayor y a este una fuerza menor. Recién decíamos que si no actuaba ninguna fuerza, el cuerpo se mantenía en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Lo que quiere decir que si se actúa alguna fuerza, esas fuerzas no están en equilibrio, digamos, hay una fuerza que actúa, el resultante indica que la fuerza va hacia algún punto. Entonces, si no se mantiene en reposo o si su velocidad no se mantiene constante, quiere decir que hay una aceleración. Bien, esa aceleración, si le aplico una fuerza mayor, acá no les puedo preguntar y ustedes me pueden contestar porque estamos en un video, pero seguro que se van a dar cuenta que si le aplicas una fuerza mayor, se va a acelerar más que al que le aplicas una fuerza más chica. O sea, este carrito 1 y este carrito 2 se va a acelerar más el carrito 1. La aceleración va a ser mayor. Y ahora pensemos en este ejercicio mental. Pensemos ahora que tenemos el carrito 1 con una masa muy chica y otro con una masa muy grande. Un carrito está vacío casi y el otro está lleno de cosas. Y le aplicamos la misma fuerza. Una fuerza igual. Traté de hacer las flechas más o menos del mismo tamaño. No sé si me salieron del todo, pero bueno. Supongamos que las fuerzas son iguales, pero ahora las masas son distintas. ¿Cuál se acelerará más? Y otra vez lo mismo. Si lo pensamos un poco, se va a acelerar más el que menos masa tenga. O sea, a mayor fuerza, mayor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. ¿Esto cómo se expresa matemáticamente? Como lo tenemos acá. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza resultante, dividido la masa del cuerpo. A mayor fuerza resultante, fuerza neta, digamos, también se le puede decir, mayor aceleración. A mayor masa, menor aceleración.
directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Esto también aparece muchas veces en muchos textos, lo vamos a encontrar expresado así. La sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Es la forma tal vez más tradicional, donde aparece la segunda ley de Newton, que es la que tiene una fórmula, digamos. Vamos a ver que las otras no la tienen. Pero bueno, en definitiva, lo que nos dice la segunda ley de Newton es que si actúa una fuerza, el cuerpo se acelera. Ahora, ¿cómo se va a acelerar? ¿Cuándo se va a acelerar más? Cuanto mayor sea la fuerza, cuanto menor sea la masa. Directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Por último, la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción. ¿Tá? ¿Qué es lo que nos dice la tercera ley de Newton? Que siempre las fuerzas se dan de a pares. Nunca puede haber una fuerza sola. Quiere decir esto: si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo nos va a ejercer a nosotros una fuerza igual y contraria. ¿Tá? Empujo, no sé, un auto, punto muerto, lo pongo primero porque si no me voy a empujar demasiado, queremos empujar el auto porque no arranca, le sacamos el cambio, lo empujamos, le aplicamos una fuerza al auto. El auto nos está aplicando también una fuerza igual y contraria a nosotros. Y ustedes dirán, pero ahí el que se mueve es el carrito, el auto, lo que sea. No me muevo yo. Pero porque estoy parado sobre el piso. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Primero, acá tenemos un martillo que golpea el clavo golpea el martillo. Otra vez lo mismo. Se va a mover más, o sea, el clavo se va a ir frenando contra el martillo. Ahí podemos pensar, perdón, el martillo se frena contra el clavo, quiero decir. Ahí podemos pensar que la fuerza que ejerce el clavo hace que el martillo se frene. Ahí más o menos podemos visualizarlo. Pero en otras situaciones, capaz que nos cuesta más verlo. Un arma de fuego, cuando explota, la bala es impulsada para adelante. Sin embargo, también el arma es impulsada hacia atrás. ¿Ah? Las fuerzas son iguales, sentido contrario, o sea que tienen el mismo valor. No se aceleran los dos cuerpos de la misma manera, pero porque ahí tiene que ver la masa. Volvemos a la segunda ley. Los cuerpos se aceleran distintos porque tienen distinta masa. Más si la escopeta está agarrada, la tiene agarrado el que está disparando el tiro y está bien afirmado en el piso, también va a haber un juego de acción y reacción de la persona contra el piso y bueno, podemos seguir analizando. Pero en definitiva, podemos decir que a la masa de la escopeta se le suma la masa del que está tirando y aparte está parado sobre el piso, que si está bien afirmado, se estaría sumando la masa de toda esa masa junta, digamos, del piso y de todo. Entonces por eso se acelera la bala. Si la persona estuviese totalmente flotando en el aire, sin no agarrada a ningún lado, dispara el arma y se va también para atrás. Menos porque tiene más masa, pero también se genera eso. Por otro lado, lo mismo pasa con un cuerpo que cae, por ejemplo. Es atraído hacia la Tierra. Y la Tierra también es atraída hacia el cuerpo. Otra vez lo mismo. Tiene mucho menos masa, por eso la que se acelera es la piedra sobre la Tierra. Y otro ejemplo parecido al de la escopeta podría ser una persona parada sobre patines. Eso quiere representar este dibujo tan sofisticado. Pero una persona parada sobre patines, imagínense sobre una pista de hielo, y tira una pelota. Y entonces en el momento que aplica una fuerza sobre la pelota le aplica una fuerza igual y contraria y se va para atrás. ¿Tá? Entonces, en definitiva, las fuerzas siempre se dan de a pares. ¿Tá? Aplico una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo me aplica una fuerza hacia mí. No puedo yo aplicar una fuerza sin que me aplique una fuerza el otro cuerpo. ¿Tá? Siempre se dan de a pares. Tercera ley de Newton. Hasta ahí las tres leyes de Newton. Ahora vamos a ir explicando algunas cositas más de cómo para poder resolver los problemas que vienen a continuación. Pero más o menos por ahí es la forma de plantearlos, digamos. Bien, una cosa que nos va a ser útil para plantear estos problemas, sobre todo cuando veamos más que nada los problemas de estática, pero en problemas en general donde se aplican fuerzas, siempre vamos a necesitar
generar lo que se llama un diagrama o representar un diagrama de cuerpo libre. ¿A qué le llamamos diagrama de cuerpo libre? Pensamos, modelizamos, digamos, en cierta forma, el problema planteando qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo del problema, digamos. Y la representamos con vectores. Recordamos que el vector es un segmento orientado que tiene distintos elementos como sentido, dirección. La dirección es la recta por donde actúa, el sentido es hacia dónde va actuando el vector, digamos, en este caso la fuerza, el punto de aplicación donde está aplicado la fuerza en este caso, y el módulo es el largo que tiene el vector, o sea, es el valor numérico del vector que se representa con la longitud, dándole mayor o menor longitud. ¿Tá? Esa es la forma de representar una fuerza, generalmente con flechas, con vectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, un cuerpo que está apoyado sobre una mesa, ¿tá? o sobre el piso, va a estar actuando sobre ese cuerpo. ¿Qué fuerzas están actuando? Y el peso, ¿tá? que tira del cuerpo hacia abajo, y la normal, que vendría a ser la reacción que provoca esta fuerza. Acuérdense que es lo que estábamos viendo recién. La reacción es la fuerza igual y contraria a la que está actuando. Acá por un lado tenemos la fuerza peso que actúa hacia abajo y la reacción que va hacia arriba. Pero bueno, en definitiva, sobre este cuerpo, más allá que este es el que causa la fuerza peso, pero si uno analiza este cuerpo, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo? Y está actuando el peso, que lo tira hacia abajo, y la normal, que lo tira hacia arriba. Está en reposo porque las fuerzas son iguales. ¿Tá? En este caso, otro cuerpo que está en una situación también estática, pero si esto estuviese moviéndose, lo mismo. Uno puede representar el diagrama de cuerpo libre de la misma manera. Un cuerpo que está colgando de dos sogas, ¿no? Y entonces, si uno analiza en ese punto medio, donde se cruzan las tres cuerdas que están tirando, tenemos la fuerza hacia abajo que la produce el peso de este cuerpo. Por otro lado, la tensión de esta soga para allá y la tensión de esta soga para allá. ¿Tá? Entonces, el hecho de representar esa fuerza con flechas, para poder hacernos un esquema mental, a eso le llamamos diagrama de cuerpo libre. Vamos a representar todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Ojo que puede variar si estamos, digamos, analizando por un lado o por el otro. O sea, si yo analizo las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, uno podría pensar, bueno, ese cuerpo por separado. Yo acá analicé lo que hay en este punto, ¿no? Pero si uno se centra en ese cuerpo solamente, puede decir, bueno, a ver, sobre ese cuerpo, ¿qué fuerzas están actuando? Y bueno, está actuando el peso hacia abajo. Y está actuando la fuerza que hace esta soga. Acá no la representé porque estaba representando la fuerza que va hacia abajo, pero acá hay una soga que tira hacia arriba. Si uno se centra en este cuerpo, ¿tá? Lo separa de todo eso. Eso es lo que uno hace cuando hace el diagrama de cuerpo libre. Medio se olvida de todo el contexto y se centra en un cuerpo en particular. Entonces, si nos centramos en ese cuerpo está actuando el peso, que va a ser igual a esta flecha roja que dibujé, y una fuerza igual y contraria, que vendría a ser el que hace esta soga. ¿Ah? Porque a este cuerpo no le interesa bien si esto después se bifurca en otras dos. Para este cuerpo está actuando el peso para abajo y la tensión de esta soga hacia arriba. ¿Tá? Si nos centramos en este punto, vamos a tener una fuerza que tira hacia abajo, que viene a ser igual al peso de este cuerpo, otra fuerza que tira para allá, que es la de esta soga, y otra que tira para allá, que es la de esta otra soga. ¿Tá? Entonces, eso es el diagrama de cuerpo libre, representar con flechas las fuerzas. Por último, vamos a ver cómo, cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, cómo sumamos las fuerzas. ¿Ah? Digamos, ¿dónde está la complicación? Las fuerzas son magnitudes vectoriales. No es cuestión de que se van a sumar directamente, salvo en algunas excepciones. Por ejemplo, si tenemos dos fuerzas que actúan en la misma dirección y en el mismo sentido, nosotros sí las podemos sumar. ¿Ah? Imaginemos dos personas que están tirando de un objeto que lo van a mover y hacen fuerza exactamente para el mismo lado. Va a pasar que se va a sumar la fuerza de uno más la fuerza del otro. ¿Tá?
En caso, si uno lo piensa como vectores, pasa lo mismo. O sea, si son dos vectores exactamente iguales, van los dos en el mismo sentido, los sumamos y listo. Va a ser, o sea, la longitud de la fuerza resultante va a ser igual a la suma de las dos longitudes. Ese es el concepto. Si tienen sentidos contrarios, los signos van a ser distintos, entonces es lo mismo que restarlos. ¿Tá? Entonces las fuerzas se restan si están en sentido contrario. La misma dirección, pero con sentido contrario. Ahora el tema un poquito más complicado cuando tenemos distinta dirección y distinto sentido. Entonces ahí tenemos dos opciones. Una es el método gráfico, se llama el método del paralelogramo. Acá yo representé dos fuerzas. Directamente uno tendría que, según como sea el valor de la fuerza, hacer la longitud de esos vectores y también el ángulo que forman entre los dos vectores. Eso es importante, saber qué ángulo tienen entre los dos vectores. Entonces, podría uno trazar el paralelogramo trazando una paralela a la fuerza 2 que pase por fuerza 1, una vez que estamos representando bien los vectores, ¿no? Y una línea paralela a fuerza 1 que pase por la punta de fuerza 2, y unimos, digamos, el comienzo de las dos fuerzas con donde se cortan las dos prolongaciones, las dos paralelas, y ahí tendríamos la fuerza resultante. Si hicimos toda escala, medimos esto y nos va a dar cuánto va a valer la resultante. ¿Tá? Y también qué ángulo forma con respecto a los otros, podríamos medirlo. Eso de una forma gráfica. Pero también tenemos una fórmula para calcularlo de la fuerza resultante. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más el coseno del ángulo que forman. Perdón, no el coseno, me falta algo más. Esto va después. El coseno está, pero está después. Dos veces, otra vez me estoy equivocando. Dos veces la fuerza 1 más la fuerza, por la fuerza 2, por el coseno del ángulo que forman. ¿Tá? De esa forma estamos calculando la fuerza resultante. Fíjense que esto tiene que ver con el teorema del coseno, si lo miran un poco. Lo único que en vez de ser un menos es un más, porque cuando si estuviésemos calculando con el coseno, estaríamos calculando este lado de un triángulo, ¿no? O sea, el triángulo que forman las dos fuerzas con una línea que une a los dos. Y eso justamente sería la diferencia de los dos vectores. Pero nosotros queremos calcular la suma, entonces si queremos calcular eso, estamos calculando todo igual, pero en vez de un más, un menos. O sea, si esta fuerza la ponemos acá, nos quedaría otro triángulo, pero bueno, a la larga, en definitiva, créanme que es igual que la del coseno, pero con un 2, con un más, quiero decir. ¿Ah? Bien, hasta ahí todo lo que necesitaríamos saber para resolver los problemas. Vamos a ver si hacemos alguno de ejemplo y ya con esto concluiríamos la clase. Bien, vamos a algún problema de ejemplo. Elegí el problema número 4, dice, calcular la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1500 kilogramos adquiera una velocidad de 25 metros sobre segundo en 10 segundos. Ahí pensamos un poco. ¿Qué nos está dando? Como dato tenemos la masa, 1500 kilogramos, y no sabemos la aceleración, pero sabemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Entonces, pensemos, con esto vamos a poder calcular la aceleración. Recurriendo un poquitito a las fórmulas de cinemática. La aceleración, acuérdense que era la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Suponiendo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? O sea que esa aceleración es una aceleración constante. Pero bueno, vamos a pensarlo así para poder resolverlo. Entonces, la aceleración es igual a velocidad final 25 metros sobre segundo menos 0 dividido el tiempo, 10 segundos. Esto me da 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tá? Entonces,
ya sabemos que la aceleración que adquirió es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y quiero saber qué fuerza actúa. Acuérdense que la sumatoria de las fuerzas, yo voy a calcular la fuerza neta, no sé si está actuando más de una fuerza, posiblemente sí, pero nosotros vamos a calcular la fuerza neta que está actuando, o sea, la resultante de las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Entonces la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Sabiendo la masa y la aceleración, no tenemos más que multiplicar. En este caso va a ser 1500 kilogramos por 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tá? Así que esto es 1500 por 2 son 3000 y la mitad de 1500 son 750. Así que son 3750 newton, que es la unidad de la fuerza, ¿no es cierto? Recordamos que al multiplicar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso nos da la unidad que es la unidad de la fuerza, que es newton. No sé si lo había dicho en la parte teórica, pero bueno, de paso ya lo explicamos acá. La fuerza se mide en newton, bueno, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, como veníamos calculando en cinemática. Simplemente ahora al multiplicar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da eso, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pero para no decir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, se crea una unidad que es el newton, justamente en honor a el que hizo todas estas leyes. Muy bien, hasta ahí el problema 4. Por último, un problemita más. Elegí el problema 8, el punto A del problema 8. Pero fíjense, estos son todos muy parecidos. Dice, ¿cuánto se acelera un cuerpo cuando se le aplican dos fuerzas como en las siguientes situaciones? En este caso tenemos una fuerza 1 de 65 newton, una fuerza 2 de 48. Y entre las dos forman un ángulo de 45 grados. Nosotros sabemos que el cuerpo es de 60 kilogramos, pero vamos a tener que calcular cuánto es la fuerza resultante. Recordamos que si queremos averiguar cuánto se acelera, nosotros tenemos que saber la sumatoria de las fuerzas para dividirlos por la masa y entonces nos va a dar la aceleración. Pero bueno, vamos a tener que saber cuánto vale la sumatoria de las fuerzas. Estas dos fuerzas que forman un ángulo de 45 grados. O sea, la fuerza resultante, que es la sumatoria de las fuerzas, podemos decirlo también, o la fuerza neta también se llama, la fuerza resultante va a ser igual a, como veíamos recién, la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más dos veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que forman. Acá le voy a poner como está puesto así. Hoy había puesto, pero fuerza 1, fuerza 2. Me estoy refiriendo al ángulo que forman los dos, ¿no? Entonces, en este caso la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 65 al cuadrado más 48 al cuadrado más 2 por 65 por 48 por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 45 grados. Bien. No le puse las unidades, pero bueno, fíjense que si tenemos metros, acá tenemos newton al cuadrado más newton al cuadrado más newton por newton, o sea, newton al cuadrado. Sumamos todo newton al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada, nos va a dar newton. Así que eso está más que claro. No le puse la unidad para no hacerlo tan largo. Y ahora recurrimos al señor calculadora y entonces ponemos la raíz cuadrada de 65 al cuadrado más 48 al cuadrado más 2 por 65 por 48 por el coseno de 45 y eso nos da 104,6.